Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy voy a defender mi proyecto de tesis para el Magíster de Geofísica, el cual se titula como Variabilidad climática y su relación con la variabilidad de la zona de mínimo oxígeno en el Pacífico suroriental, análisis de testigos sedimentarios y modelos climáticos. La comisión está conformada por la doctora Praxedes Muñoz, el doctor Boris De Witt y la doctora Carolina Parada. Bueno, contextualizando un poco, esta tesis o este proyecto en realidad surge a partir de datos de testigos sedimentarios que fueron obtenidos en la región de Coquimbo, alrededor de los 30 grados sur, por la doctora Praxedes Muñoz, en donde, comparándose con otros estudios climáticos, bueno, ella se dio cuenta de que contrastaban las interpretaciones en el sentido de que se ha discutido mucho sobre que las zonas de mínimo oxígeno a lo largo del tiempo se han ido intensificando y estos testigos entonces representan algo contradictorio a lo que se ha observado hasta el día de hoy. Por lo tanto, nace, digamos, este proyecto para poder ir respondiendo a esa pregunta. A modo de introducción, voy a nombrar, se divide en 4 secciones, voy a nombrar los forzantes de variabilidad de la zona de mínimo oxígeno, un poco para que vayamos entendiendo el por qué voy a realizar los análisis que nombraré a continuación. Posteriormente, el planteamiento del problema y finalizaré esta introducción con los objetivos y las hipótesis, porque para este caso, este proyecto, se va a trabajar con 2 hipótesis que son complementarias. Bueno, me gustaría empezar hablando sobre las corrientes y en este caso, en la zona del Pacífico suroriental, tenemos dos sistemas de corrientes que son, digamos, los principales. El sistema de corrientes del Ecuador, en donde vale la pena mencionar acá la corriente ecuatorial subsuperficial, que sería aquella que está representada por las siglas de EUC, por, digamos, sus siglas en inglés, y los jets primarios y secundarios. En este caso, las primeras dos, es decir, la corriente subsuperficial y el jet primario, transportan agua rica en oxígeno, mientras que la secundaria transporta agua ya con bajo contenido de oxígeno disuelto y alto contenido de nutrientes. Y entonces la mezcla de estas masas de agua, que son transportadas por dichas corrientes, la que finalmente conecta con el sistema de corrientes de Perú-Chile y se transporta a lo largo de la costa, y que entonces sería esta la que daría origen a la zona de mínimo oxígeno a lo largo de la costa del Pacífico suroriental y a lo que se conocen como los sistemas de surgencia. Esta imagen fue extraída del paper de Montes y otros del 2010. Bueno, en la siguiente figura me gustaría que nos detuviéramos en la esquina inferior izquierda. Acá enlisté un poco los forzantes que voy a ir nombrando y que voy a considerar en este proyecto de tesis. Entonces nosotros ya hablamos sobre lo que son las corrientes y también nombramos un poco las urgencias. Si nos centramos en este círculo que está en esta zona, ¿no es cierto? Se observa este sistema en donde la alta, digamos, concentración de nutrientes genera productividad primaria, y estos sistemas de surgencia generan ecosistemas que finalmente terminan por ir generando un aporte de materia orgánica, que finalmente los organismos que, digamos, los microorganismos de esa zona terminarían por ir consumiendo el oxígeno para degradar esta materia orgánica, lo que intensificaría la zona de mínimo oxígeno. Por lo tanto, también es un factor a considerar en cuanto a la variabilidad de la ZMO. Por otro lado, tenemos el tema del anticiclón, que si nos centramos en esta figura acá en la parte superior, tenemos que el anticiclón está representado por estas flechas amarillas, y el anticiclón juega un rol tanto por parte de los vientos en el tema de, digamos, de la surgencia y por lo tanto de la generación de, de esta productividad primaria y por consecuencia, ¿no es cierto?, el consumo de oxígeno, pero también participa un poco en esta, podríamos llamarlo como una profundización de la parte superficial o el hundimiento de las aguas de la zona superficial,
lo que lleva a que estas aguas que están saturadas en oxígeno ventilen también lo que es la zona de mínimo oxígeno. Por lo tanto, también participa bastante en la variabilidad de la ZMO. Ahora, lo que he nombrado hasta ahora han sido prácticamente procesos físicos, tanto dinámicos y biogeoquímicos, pero los dos restantes, el cambio climático y los modos climáticos, juegan un rol un tanto distinto a los anteriores que mencioné. O sea, el cambio climático ayuda realiza de alguna manera variaciones en cómo funcionan los procesos que mencioné anteriormente. Por ejemplo, el calentamiento de las aguas genera estratificación en la columna de agua, lo que afecta a las corrientes y por lo tanto esto también debería impactar lo que es la zona de mínimo oxígeno, pero también afecta en el desplazamiento del anticiclón. Hay un paper de Waidberg y otros del 2020 que menciona que el anticiclón, o sea, nosotros sabemos que el anticiclón se desplaza, se ubica entre 20 y 30 grados sur y se desplaza, ¿no es cierto?, latitudinalmente de acuerdo a las estaciones. Y este paper entonces lo que menciona es que el cambio climático, el forzante antropogénico estaría generando una especie de desplazamiento hacia el sur, una tendencia, perdón, de desplazamiento aún más hacia el sur. Por lo tanto, esto afectaría también este cinturón de vientos y por lo tanto también a lo que sería la surgencia y todos los procesos que mencioné con anterioridad. Por otro lado, tenemos los modos climáticos, como lo son el ENOS o el Niño Oscilación del Sur, eh, la oscilación interdecadal del Pacífico, que son, digamos, los dos modos climáticos que vamos a estar estudiando en esta tesis. Y bueno, el ENOS participa en la variabilidad, digamos, de la zona de mínimo oxígeno, profundizando la oxiclina ¿no es cierto?, con esta propagación de ondas de Kelvin o de Rossby en estas distintas escalas temporales, y la oscilación interdecadal del Pacífico que se ha, digamos, estudiado y que se tiene certeza de que tiene una señal, parte de su señal es asociada a ENOS, y también entonces estaría afectando a una mayor escala temporal lo que es la zona de mínimo oxígeno. Ahora, lo que yo quiero o lo que vamos a analizar en esta tesis es lo siguiente. Se tiene en esta figura eh, una representación de lo que son los índices de ENOS, que sería el índice E y C, en el modelo numérico climático que vamos a estar utilizando, y también del índice TPI, que es, digamos, una forma de calcular el índice de la oscilación interdecadal del Pacífico. Y entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, el año de 1970, se tiene acá que hay un periodo cálido ya para el índice E, que es de eventos orientales o extremos de ENOS. Entonces acá tenemos una fase positiva. Si nosotros ahora vamos a 1970 en la parte del índice de la oscilación interdecadal del Pacífico, se tiene que estar en una fase negativa, ¿no es cierto?, este periodo de color azul. Entonces, esta combinación de una fase negativa de la oscilación interdecadal del Pacífico con una fase positiva de ENOS estaría, digamos, intensificando eventos de oxigenación o desoxigenación en el caso de que fuera inverso, ¿ya? Si es que habláramos de una fase negativa, por ejemplo, de ENOS y una fase positiva de la oscilación interdecadal. Eh, Precisamente esto es uno de los puntos que se trata en la hipótesis y que va a quedar más claro cuando lleguemos a esa sección, pero a modo de introducción me pareció relevante nombrarlo para que se fuera más fácil de entender más adelante. Y por último también la relación que tiene, ¿no es cierto?, el modo de ENOS, ¿ya?, con lo que es el cambio climático. En este sentido, eh, se asocia un poco la siguiente hipótesis que vamos a barajar, y es que la tendencia, digamos, del cambio climático estaría un poco asociada a efectos de procesos interanuales, que más específicamente nos estaríamos refiriendo a una señal de ENOS. Entonces, como mencioné anteriormente, esto va a quedar más claro con
con las hipótesis. Así que, como dije anteriormente, al principio de la presentación, el planteamiento del problema nace de los datos de testigos sedimentarios, y que la idea entonces sería responder de por qué estamos teniendo interpretaciones que son contrastantes entre lo que se observa en guanaqueros y lo que se observa, digamos, en otros estudios climáticos, como por ejemplo el de Gutiérrez y otros del 2009. ¿Ya? El objetivo general es, como bien lo dice el título, poder establecer una relación entre lo que son los modos climáticos, ENOS, y la oscilación interdecadal del Pacífico, con la variabilidad que ocurre a largo plazo asociado a lo que es el cambio climático. Para esto, se van a trabajar los siguientes objetivos específicos, que sería calcular los índices de ENOS, de la oscilación interdecadal del Pacífico, y el índice del anticiclón, ya que sería el índice L. Poder realizar también un análisis de EOF para poder definir, digamos, un índice, ya que nosotros actualmente estamos trabajando con un índice de volumen, ya estamos eligiendo un cierto umbral de oxígeno disuelto, que es 60 micromoles, y estamos definiendo entonces una serie de tiempo que sería nuestro índice de volumen. Y la idea entonces con este análisis de EOF es poder definir otro índice a partir de las componentes principales. Luego se busca analizar el transporte de oxígeno disuelto a partir de las corrientes, y esto es un punto importante respecto a los modelos numéricos que se está trabajando, ya que, digamos, se sabe de que los modelos están subrepresentando lo que es el transporte o las corrientes, y especialmente el tema de corrientes intermedias. Entonces, analizar este tipo de variable, como lo son las corrientes, nos permite tener una consideración de qué tan subrepresentados vamos a tener los resultados, o lo contrario, ¿no? El siguiente punto es analizar la modulación de eventos de oxigenación y desoxigenación. A esto básicamente me refiero con cuando les mencioné estas distintas fases de los índices de los índices climáticos de ENOS y de la oscilación interdecadal del Pacífico, en donde, por ejemplo, como había dicho, esta fase contrastante, digamos, fase negativa de la OIP con una fase positiva de ENOS, podría llevar a un evento de oxigenación que es más intenso. Entonces, la idea es ver si es que efectivamente esto es así, o simplemente es producto del azar, por decirlo de alguna forma. Y para ello se realizará un test de chi cuadrado. Ahora, lo mismo que mencioné de estas distintas fases, se va a visualizar utilizando mapas de compuestos. Y para evaluar lo que es los índices de ENOS, la componente, digamos, que tiene la tendencia a largo plazo, la tendencia que está contenida, por ejemplo, en los testigos, que es a largo plazo, para poder evaluar esto, vamos a analizar lo que es el Emergent Constraint, siguiendo la metodología de Kwiatkowski del 2017. Bueno, las hipótesis con las que se va a trabajar, la primera hipótesis menciona que hay que, de alguna manera, ver si es que la variable de oxígeno disuelto tiene esta relación entre la tendencia a largo plazo y la variabilidad interanual. O sea, si es que existe esto del emergent constraint en la variable de oxígeno disuelto. Hay artículos que mencionan que ciertas variables ya biogeoquímicas contienen, digamos, esta señal, esta, esta sensibilidad está contenida, pero todavía no se ha visto en el tema del oxígeno disuelto, por lo tanto esto es, digamos, relevante eh, y nuevo, por decirlo de alguna manera. Y la hipótesis 2, como les había mencionado, trata de, digamos, corroborar o verificar si es que efectivamente estas distintas fases de la oscilación interdecadal del Pacífico y del el Niño Oscilación del Sur llevan, digamos, a eventos de oxigenación más intensos o más débiles. Bueno, la metodología, aquí me voy a hablar sobre los datos con los cuales estoy trabajando y los análisis que se realizarán.
Actualmente se cuenta con dos testigos, que sería el testigo de Coquimbo y el testigo de Guanaqueros. Un punto importante y que se relaciona más adelante con los resultados preliminares de este proyecto de tesis es que el testigo de Guanaqueros, si pueden observar acá en la resolución temporal, tiene distintos pasos de tiempo, por decirlo, ¿no es cierto? Tienes desde el 109 a.C. hasta el 1800, son cada 300 años, y posterior a eso ya tiene un paso de tiempo un poco más fijo o constante, que es de aproximadamente 15 años. Esto es algo que voy a retomar, digamos, en los resultados preliminares. Por otro lado, vamos a estar trabajando con el proyecto Large Ensemble, ya de este modelo climático, que cuenta con 42 miembros, pero nosotros vamos a estar trabajando con 35 miembros de estos, ya que son los que contienen las variables biogeoquímicas que son de interés. Por otro lado, también tenemos modelos de CEMIP 5 y de CEMIP 6. Estamos corroborando, digamos, si es que existe otro modelo que represente de mejor manera lo que queremos estudiar. Y también estamos observando el tema de la primera hipótesis de lo que sería el emergent constraint a partir de estos modelos climáticos, de los proyectos, ¿no es cierto?, de intercomparación de modelos climáticos. En este caso, en esta sección, ya que esta figura está cortada, esta tabla está continua después, están solo los 9 modelos de CEMIP 5, y en esta segunda sección tendríamos lo que son los modelos de CEMIP 6. Y bueno, respecto a los análisis, en este caso los orienté, digamos, en el sentido de que respondan un poco a los objetivos específicos. El cálculo de los índices de ENOS se va a realizar a partir de análisis de funciones ortogonales empíricas. Ahora, estas dos figuras fueron extraídas de otros papers. Ya la primera figura que representa el patrón espacial del índice E y el patrón espacial del índice C fueron extraídas del paper de Takahashi y otros del 2011, en donde más o menos esto es lo que nosotros queremos llegar, y esto, digamos, es el patrón resultante de la combinación de las componentes principales para el cálculo de estos índices. Por otro lado, lo que es la oscilación interdecadal, es la metodología que se va a utilizar es del paper de Henley y otros del 2015, en donde es súper interesante este paper, ya que menciona que si tú extraes en estas regiones, enumeradas con 1, 2 y 3, tú puedes confeccionar este índice, digamos, se extraen estas series, estos mapas, los promedias espacialmente y luego los filtras, y obtienes lo que sería el índice de la oscilación interdecadal del Pacífico, el cual contiene todavía sus unidades de medida, por lo tanto es un índice bastante representativo. Y bueno, me hubiese gustado encontrar alguna figura del índice del anticiclón, pero no lo pude encontrar. Sin embargo, el cálculo de este es a partir de un ajuste polinomial entre lo que sería campos de presión superficial y el desplazamiento latitudinal del mismo anticiclón. Entonces, básicamente eso es lo que estaría arrojando este índice del anticiclón. Bueno, como les había mencionado, actualmente estamos trabajando con un índice de volumen de la zona de mínimo oxígeno. El umbral que nosotros estamos utilizando es de 60 micromol, ya que, a diferencia, digamos, de otros estudios, en donde se utilizan umbrales de 45 o de 20 micromol, se escogió el de 60 simplemente porque los modelos tienden un poco a sobreestimar las concentraciones de oxígeno. Y nos hemos dado cuenta de que si nosotros utilizamos, por ejemplo, 45 o 20 micromoles, habían modelos que simplemente no contenían volumen, o sea, no habían concentraciones por debajo de dicho umbral. Así que para poder, digamos, evaluar todos los modelos, estamos utilizando este umbral de 60 micromoles. Ahora, el cálculo de tendencia, ya que recordemos la primera hipótesis era poder evaluar la escala a largo plazo. En este caso vamos a hacerlo extrayendo la tendencia y la variabilidad de ENOS. Por lo tanto, lo que se hace es
extraer la tendencia de las regiones asociadas a los índices E y C. Ahora, si yo me devuelvo acá, sería básicamente extraer, definir una región asociada a este núcleo de, por ejemplo, en el patrón espacial E, sería extraer una región y calcularle la tendencia a esta zona de temperatura superficial del mar, y lo mismo a esta zona más central en el Pacífico, ¿no? Para el índice C. Entonces se extrae este mapa, se calcula la tendencia y se compara con el índice interanual de ENOS. Y utilizando entonces estas series que acabo de mencionar, es decir, tanto los índices interanuales como las tendencias que se extrajeron, se calcula lo que es el emergent constraint, que para entender un poco de por qué queremos utilizar esto, básicamente es, si nosotros pensamos en que x sub n son, por ejemplo, las simulaciones sin este forzante antropogénico, y el I sub n sería estas proyecciones a futuro, ya con el forzante antropogénico, la dispersión que existe entre los modelos, ya entre estas dos simulaciones, es muy grande. ¿Ya? Aquí me refiero a entre los modelos, no dentro del modelo, sino que entre cada uno de los modelos puede ser muy distinta debido a los distintos forzantes o parametrizaciones que ellos utilicen. Ahora, el tema es que la relación que hay entre esta simulación sin este forzante antropogénico y con el forzante, que acá la definen como F, es muy similar para todos los modelos. Por lo tanto, de alguna manera nosotros podemos eh, extrapolar teóricamente los análisis que nosotros hagamos para la escala interanual a la escala a largo plazo. Así que, digamos, esa es la mayor razón de por qué estamos utilizando este análisis del emergent constraint. Ya los últimos análisis que estaríamos realizando sería, ¿no es cierto?, este análisis de funciones ortogonales empíricas para obtener un índice de una distinta métrica para la variabilidad de la zona de mínimo oxígeno, y bueno, estudiar lo que es las corrientes, principalmente lo que es las corrientes intermedias, que son, digamos, de acuerdo a la literatura, aquellas que están más pobremente representadas en los modelos. Em, y estos últimos tres análisis, digamos, están enfocados en responder la segunda hipótesis de la modulación de estos eventos, de esta intensificación de eventos de oxigenación y de desoxigenación. Aquí anoté que era una validación entre los 35 miembros porque, como les dije, estamos utilizando este CSM Large Ensemble, el cual consta de 35 miembros, y esto nos permite validar nuestros resultados y poder estar seguros de que lo que estamos observando no es producto nuevamente de la parametrización o del mismo modelo. Ya en la parte de resultados preliminares, aquí solo agregué lo que se tiene un poco de las razones elementales, que ayuda a complementar eh, el tema de la pregunta científica. Ya de aquí les voy a mostrar lo que serían estas series de tiempo de los testigos, y la validación de la tendencia de oxígeno disuelto que está contenida en el modelo. Ya, ya voy a entrar un poco más en detalle de ese último punto. Bueno, las razones elementales acá en esta figura, bueno, tienes la fila superior y la fila inferior. La fila superior corresponde al testigo de Buenaqueros, y la fila inferior sería el testigo de Coquimbo. Cada una de las columnas representa a una razón elemental distinta. En este caso, todas están siendo estandarizadas por aluminio, por lo tanto, solo me voy a basar en el nombre del elemento en sí, no voy a nombrar el aluminio. Así que la primera columna sería molibdeno, la segunda columna sería cadmio, la tercera sería renio, y la última columna, la cuarta, sería níquel. Cada una busca responder un poco lo que es las concentraciones de oxígeno y productividad de la zona.
en especial lo que es molibdeno, que se asocia un poco a lo que es la anoxia, y vemos que acá tiene una clara tendencia negativa, ¿cierto? Desde el primer dato hasta el último es una tendencia negativa, y esto representa un poco lo que es la ventilación o la disminución de la anoxia en la columna de agua, lo cual contrasta con otros resultados de otros estudios climáticos que dicen que en realidad la zona de mínimo oxígeno se ha ido intensificando. Entonces, esto era lo que yo me iba como a referir con respecto al contraste. Renio también se asocia a la suboxia, y acá el cadmio también, y cadmio también se puede asociar un poco a lo que es la entrada de nutrientes, de macronutrientes. Entonces vemos que todas las series de tiempo acá tienen una tendencia negativa. No así las series del testigo de Coquimbo, que sí tienen una tendencia positiva, eh, pero de acuerdo a lo que se ha discutido con la comisión, llegamos al consenso de que es muy probable de que esto se deba a, digamos, la ubicación en la cual fue extraído el testigo, y que lo que estemos observando para Coquimbo eh, sean efectos locales del río Elqui. Así que por ahora solo nos estamos centrando, digamos, en tratar de responder qué es lo que vemos en Guanaqueros. Ya en estas otras series, razones elementales, tenemos que la primera columna es de uranio, eh, la segunda sería calcio, la tercera es el proxy de carbono orgánico total, y la última columna sería ópalo biogénico. Lo que me gustaría acá centrarme es que se observa que la tendencia de ópalo es positiva, eh, mientras que la tendencia de calcio es negativa para guanaqueros. Y el carbono orgánico total igual tiene una tendencia positiva. Esto lo que nos dice es que los organismos calcáreos, ya aquellos que aportan el calcio a la columna de agua, estarían disminuyendo, o su presencia es menor en comparación, por ejemplo, a lo que serían las diatomeas, que son aquellas que contribuyen con el ópalo biogénico. Entonces, estamos observando en guanaqueros una mayor presencia de diatomeas. Ya finalizando con lo que son los testigos, tenemos la razón de potasio con calcio, y en la primera columna, y el tamaño de grano, que sería la segunda columna. Lo que nos dice esta serie de tiempo de calcio, de potasio y calcio, al menos para guanaqueros, es que ha habido un aumento en la precipitación en dicha zona, y si bien la tendencia en tamaño de grano es, digamos, muy difícil de observar y es muy pequeña, se calculó, y la tendencia es negativa, indicando que hay una menor aporte de grano, digamos, o sea, el aporte de grano es de menor tamaño, básicamente. O sea, tenemos granos de menor tamaño. Y bueno, eso sería con respecto a lo que es las razones elementales. Y bueno, la validación de la tendencia de oxígeno disuelto, lo que yo quería comentarles, y que les dije que iba a entrar un poco el tema de la resolución temporal. Voy a devolverme unas diapositivas. Aquí yo les mencioné que el testigo de Guanaqueros tenía estas distintas resoluciones, ¿no es cierto? No es algo constante como el caso del testigo de Coquimbo, sino que em, tienes resolución de 300 años para las primeras mediciones, y posterior a eso tienes este paso de tiempo de 15 años. Entonces, la incertidumbre era si es que lo que estábamos observando efectivamente era una tendencia válida, o era producto de esta de este distinto muestreo. Y lo que arrojan los resultados acá, lo que se hizo fue un test de Monte Carlos, en donde se tomó los distintos pasos de tiempo, se crearon series sintéticas, reordenando estos pasos de tiempo, se realizó este histograma que se observa acá, y la tendencia, el valor de la tendencia original es esta barra negra, y los intervalos de confianza, bajo un 95% de confianza, estarían representados por estas barras rojas.
De esa manera, la tendencia que nosotros estamos calculando en el tema del oxígeno sería no significativa, pero eh, el tema para el testigo de Guanaqueros, sin embargo, es, digamos, se acerca un poco a lo que es este límite positivo este límite positivo en el intervalo de confianza. No así, lo mismo no sucede con lo que es el testigo de Coquimbo, en donde claramente la tendencia en este caso es no significativa. Y eso sería con respecto a los resultados. Ahora, esta es la carta Gantt. Básicamente, en la primera semana nos vamos a dedicar a organizar un poco los datos y ver, digamos, a discriminar qué modelos o a filtrar un poco qué modelos utilizar y cuáles no, en base a los análisis que ya hemos hecho. La segunda semana empezarían, ¿no es cierto?, con los objetivos ya, a empezar a calcular los índices. La semana 3 y 4 eh, estaríamos ya entrando en tema de realizar estos análisis a las corrientes para ver si es que estas se encuentran subrepresentadas o no, y a confeccionar este índice del, de oxígeno disuelto, utilizando las componentes principales. Todo esto en las primeras 4 semanas en paralelo vamos a estar trabajando con la escritura del informe, todo aquello que es introducción, metodología que ya está realizado, tratar de ir complementándolo. Y ya a partir de la semana 5 entonces empezaríamos con análisis ya más estadísticos, asociados por ejemplo a lo que es la modulación de los eventos, a los mapas de compuestos. Esto ya estaríamos empezando a evaluar en este caso lo que es la segunda hipótesis, y empezar a analizar entonces también el tema del emergent constraint, que sería, digamos, lo que le vamos a dedicar más tiempo y que abarca desde la semana 5 hasta la semana 8. A partir desde la semana 9 entonces plasmaríamos todos estos resultados e interpretaciones en el informe, y con eso finalizaría lo que sería la tesis. Bueno, aquí están las referencias y bueno, eso. Esa sería mi presentación. Muchas gracias por escuchar.